sido impresionante. ¿Cómo nació todo esto? Pues tiene mucho más tiempo que el de ustedes, pero todo el desarrollo ha sido así. Ha sido muy rápido, muy de repente montar todo. Es una cosa demasiado grande, grande, grande. Esto es algo, nunca pensé que esto pudiese pasar sola, yo creo, solamente podía pasar de esta manera, de que todos estuviésemos en confinamiento, de que esto es tremendo, que esto tiene una descarga profética muy grande. No, yo todavía no logro imaginar cuánto tiene todo esto, pero ustedes son parte de este propósito. Yo estoy muy ocupada, pero no para las cosas del espíritu. Wow, Para mí esto no tiene pérdida de tiempo, al contrario, ustedes están viendo algo pequeño ahora, pero esto va a crecer mucho más porque estos son los momentum de Dios, ¿ya? Y lo tenemos que aprovechar al máximo y ser sensibles a la voz del Señor, porque Dios me mostraba a muchos jóvenes por las calles de Madrid, por las calles de Europa, llevando la palabra de Dios, pero declarando voz profética, ¿ves? Entonces, esto que estamos haciendo ahora es una plataforma. Sé que no es la primera vez que nos vamos a encontrar. Todas las veces que haya que hacerlo, lo voy a hacer. Y mi agenda en este momento es esto, es lo profético, es el llamado de Dios, es la juventud. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo por Instagram, yo en mi vida había hecho un en vivo por Instagram, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Yo wow. tengo cuenta de Instagram, es por mi hija menor, que me dice, mami, tú debes tener Instagram, y ella es la que me ayuda. Ya yo aprendí, pero en mi vida, y mi primer en vivo fue con Karen Santa Marta. Karen, es primera vez que yo hago esto, y todo esto no es casualidad, estos son diosindades. Esa palabra no existe, pero yo me la inventé, y porque yo creo que Dios está en todo esto, y lo único que tenemos que hacer es ser despiertos y estar atentos a lo que Dios nos está diciendo, Amén. y este es el propósito. Así que démosle con toda, como dicen allá en España, a por todas. Amén. Wow. ¿Encontraste entonces las citas? Y ya, Ok, Primera de Corintios, esa es. Ya, genial. ¿Qué tal si empezamos orando, entregando este tiempo al Señor? claro. Gracias, Señor, gracias porque las coincidencias, Señor, no son coincidencias. Tú tienes un plan, Señor, y tú nos has dado la oportunidad de estar siendo parte de este plan, Señor. Gracias porque tú has puesto algo en este proyecto, Señor. Tú has puesto de tu palabra, Señor. Tú has escuchado nuestro corazón, has escuchado cuánto nosotros anhelamos esto. Y gracias porque esto va a ser un comienzo de algo muy grande que tú tienes en tus planes, Señor. Te pedimos, Señor, que esto sea usado para alentar a todos los jóvenes, Señor, a despertarse, a no quedarse callados, Señor, sino a hablar tu palabra, Señor, a escuchar tu voz y contárselo a los demás. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos. Hoy le damos la bienvenida a todos los quienes están mirando desde Jump London Nueva Vida. Es un privilegio estar con la profeta Evelyn. Ella es de Colombia, tiene un ministerio profético de mucho poder. Y tú que estás viendo este vídeo, yo sé que es porque el Espíritu Santo lo planificó, porque aquí no existen casualidades. Si tú estás viendo este vídeo es porque se va a activar el don profético en ti. Así que te animo a que escuches toda esta conversación que va a ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a estar hablando con la profeta Evelyn y vamos a hacerle preguntas. Si tienes preguntas, también podemos prepararlo para una siguiente vez. Y comenzamos. ¿Qué tal si te pregunto, porque nos gustaría saber más sobre ti? ¿Cómo fue que tú conociste al Señor? ¿Cuál es tu testimonio?
Bueno, mi testimonio es muy sencillo. Quiero saludar a todas las personas pues, que se están conectando a esta transmisión en vivo. Para mí también es un privilegio estar aquí con ustedes y me siento muy agradecida por esta oportunidad. Bueno, mi testimonio es sencillo pero muy significativo. Yo soy de nacionalidad colombiana, conocí al Señor Jesucristo acabando de cumplir mis 15 años. En nuestros países, los 15 años es una fecha muy importante para las niñas. Piensan en la fiesta, piensan en sus amigos, bailar el vals, todo eso lo tuve. Mis padres siempre se esforzaron para que yo tuviera lo mejor, siempre fue así. Entonces tuve esa gran fiesta en el mes de octubre, que es cuando cumplo años, y al año siguiente, en el mes de abril, en una Semana Santa que en nuestros países, en Colombia lo celebramos, es muy importante esa fecha y para la iglesia cristiana es muy evangelística, pues eso lo supe después. Pues hubo una campaña de predicación y de milagros en la esquina de mi casa, en mi barrio, y allí conocí a Jesucristo. Recuerdo, pues yo siempre he sido una persona muy alegre, muy dispuesta, muy alegre. Como niña también, a pesar de que tenía muchos vacíos en mi corazón, eh, por asuntos que pasaban en mi casa, tristes en ocasiones, pero me llamó mucho la atención cómo ese hombre llamado Luis Parra, lo ando buscando, no sé si aún viva, pero ese hombre predicó una palabra y yo escuché, ni siquiera estaba en la reunión, estaba lejos y cuando él dijo unas palabras que llegaron profundamente a mi corazón y yo me senté y comencé a escuchar lo que el predicador decía, él hacía un desafío que aquellos que necesitaran a Cristo, y yo decía, pues yo necesito lo que él está predicando. Pero antes de eso, una joven, una chica de 15 años de mi misma edad, ella ya venía hablándome, ya venía diciéndome cosas de la Biblia que yo jamás en mi vida pensé que estaban. Esa jovencita de mi misma edad me inquietó y ya mi corazón estaba como labrado para recibir la semilla de la palabra. Y ese día estaba yo molestando con otros amiguitos y amiguitas más allí. Las canciones no las bailábamos, pero era como saboteando la reunión. eh, que estaban haciendo los cristianos y ese día ellos pensaron que yo me iba a sabotear pasando adelante porque yo dije, no, yo necesito lo que ese hombre está predicando, así que pasé al frente y recibí a Jesucristo con lágrimas en mis ojos porque el Señor me había tocado y desde ese día, ese fue un 16 de abril de 1992. Wow. Jamás, jamás me he apartado de Jesús. Jesús es todo en mi vida. Luego pues ya me casé, luego el Señor me llamó al ministerio hace ya 20 años y aquí estoy sirviéndole a Jesucristo. Ahora vivo en Estados Unidos, pues Dios nos ha traído a esta nación antes de que saliera todo esto de la pandemia, cosa que ya también Dios nos había mostrado en parte que iba a suceder. Entonces aquí estamos, pero mi testimonio para mí significa mucho. Yo celebro, les digo a todos los que me escuchan y me ven, yo celebro mi cumpleaños en Jesucristo. Acabo de cumplirlos el 16 de abril y yo hago fiesta literalmente ese día, porque ese día, un 16 de abril, nació Jesús en mi corazón. Wow, qué precioso, qué precioso. Tenemos también otra pregunta, que ¿cómo empezó tu proceso con la profecía y cómo te diste cuenta que tenías el don?
Bueno, al poco tiempo de estar en la iglesia en Barranquilla, mi iglesia en Barranquilla, en aquella época se llamaba Betel de las Asambleas de Dios. Ahora por asuntos ya de registros y esas cosas con el gobierno del interior, la iglesia le tocó cambiar el nombre y se llama Iglesia Cristiana Sarepta, donde la pastora es mi pastora Paulina Ramírez. Y allí, en esa época, cuando nos llamábamos Betel, al poco tiempo yo comencé a recibir discipulado y fuimos a un campamento de niños. En el campamento de niños yo fui como niña porque aún la edad me cobijaba y ese día yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, un 14 de agosto. Yo todas las fechas las tengo marcadas. Las fechas para mí más importantes son las fechas que he tenido que me han impactado con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ese día que recibí el Espíritu Santo, bueno, por la gracia de Dios, la única niña en el campamento que recibió la llenura del Espíritu Santo. Wow. Y una de las maestras, que es mi gran amiga, mi amiga Vianis Acosta Elles, tenía mi misma edad, pero ella era líder, yo era campamentista y nueva en el Señor. Y algo que nació allí fue esa gran amistad. Y recuerdo que en esa época nosotros terminaba el servicio y quedábamos hablando en lenguas duros, fuertes, hasta que llegó una gran amiga y en esa época también ella me discipuló, Rosiris Ordóñez. Ella me enseñó que el espíritu de los profetas estaba sujeto a los profetas. Y ese fue como mi primer contacto con el asunto de la profecía, porque yo no sabía mucho, pero a través de la enseñanza, a través del discipulado, pues este tema me generaba muchísima emoción. Y cuando vine a ver, de repente, pues comencé a profetizar y pues hablaba en lenguas y después profetizaba y yo veía pues que esa palabra profética se cumplía. Y pues han sido ya 28 años en el cual pues ha sido un inicio. No me considero una persona pues una gran maestra de lo que tiene que ver con la profecía, pero sí Dios me ha usado proféticamente desde esa época, o sea, desde hace 28 años, siendo muy bebé en las cosas del Señor, pero la enseñanza fue para mí clave porque ya yo supe que no podía estar hablando en lenguas gritando, sino que ya podía medirme. A través de la enseñanza pues lo aprendí y muchas cosas pues las he ido aprendiendo gracias a Dios. Tuve una experiencia hace aproximadamente en el 2014. En el 2014, finalizando el año, el Señor Jesús se me presentó y Él me dijo así, Él me dijo, eres mi profeta. Pero a mí la gente me decía profeta, pero yo no lo aceptaba antes de esa experiencia, porque yo decía, es profetas, profetas son Moisés, Elías, o sea, yo decía que eran ellos los de la Biblia, no que menoscabara, pero yo decía, para yo tener un título de profeta, o sea, yo decía, mire, yo decía, tiene que ser Dios quien me lo diga porque me lo dice la gente, pero yo no les decía, no me digan profeta, porque sí me gusta que me digan pastora, amo porque ese en realidad es mi ministerio que hago con mi esposo, pero la parte profética, yo no le decía a la gente, no me digan profeta, pero en sí yo decía para mí mismo, yo soy más pastora que profeta, pero no. Cuando ya el Señor, Jesús me dice, eres mi profeta, Wow. eso me llenó mucho mi corazón, me quebrantó también muchísimo, me quebranta aún, me sucede que Él me haya dicho así y ya acepto que la gente lo diga, pero más porque Jesús lo dice. Wow. Él me denominó así. Qué fuerte. Wow. Me encanta.
Y eh, ¿cómo dirías que en otros casos, cómo has visto a las personas dándose cuenta de que tenían este don profético, este llamado? Bueno, no sé si te entendí bien la pregunta. ¿Cómo las demás personas podrían saber? No, no, Sí, este, como, no sé si has visto el desarrollo de otras personas que también tenían ese don profético o, o pensándolo, cómo podrían ser otros casos en los que la gente se dé cuenta, wow, yo tengo el don profético. bueno, en la escritura define el profeta que es un verdadero profeta cuando su palabra profética se cumple. Pues eso lo he ido aprendiendo. Y también es que hay profetas como la oficina, por decir, esa es su asignación, y hay también el don profético. Entonces tendríamos que enseñar esa parte, pues el don profético pues está en primera de Corintios 12, pero también define el ministerio profético, que es un don también, pero ya es una asignación ministerial, como lo es los pastores, como son los maestros, ¿sí? El evangelista y también está el profeta. Entonces, eh, yo antes pues operaba con el don profético, pero ahora sé por asignación del Señor que Él me ha dado el ministerio de profeta, porque ya uno como profeta, no quiero enredarlas, pero ya como profeta ya es la asignación que Dios tiene, o sea, es un fluir natural, es una conexión en la cual tú estás en todo momento. No sé mis demás consiervos, profetas, pero en la palabra yo veo a profetas como Ezequiel y tiendo mucho y tiende el profeta como a identificarse teniendo su propia forma, ¿no? Como Dios le ha llamado su forma, su propio desarrollo o la personalidad, pero siempre el profeta como tal se lo inspira otro profeta, Wow. sea en la Biblia o sea alguien que ya tú conoces en el ministerio profético. Pues no sé si creo responder algo, quiero ser lo más sencilla posible para explicar un poco esto, pero yo reconozco en personas el don profético porque Dios me lo muestra. Por ejemplo, con el caso de Cristina, aquí presente. Cristina, alza la mano para que sepan cuál de todas es, porque debe haber mucha gente en otros países. Entonces, el año pasado pues tuve una experiencia en el caso de Cristina. Fue que yo no la conocía a ella, en mi vida jamás había visto a Cristina, pero cuando estaba en Madrid ministrando con mi esposo Luis, hubo un momento en que yo comencé a ver la imagen de una chica, de una joven, y yo veía su cabello rubio, la veía, pero no la conocía. Entonces, en el momento yo estoy viendo creo, a tus padres, no, a tu mamá, creo que era tu mamá la que veía, porque veía una joven parecida a ella, pero una chica. Entonces, en el momento como profeta no sabía si era ella de joven o era una hija de ella, pero sí enseguida el Espíritu Santo me guió que era una hija. El Señor me muestra a una chica y me dio tu nombre, me dijo Cristina, me dijo el nombre y me habló de un ministerio profético que había en ti. Pero en realidad ya no me acuerdo toda la palabra porque en ese momento fue fuerte. Yo me imagino que tú la debes saber o la habrán grabado o algo. Y todo lo tiene escrito. Entonces, entonces, a veces sin conocer la persona, sino simplemente pronto ves algo o ves unos códigos
proféticos en ese momento, pero tú le preguntas al Señor. Entonces tiene que ver mucho eh, con la asociación que tú tengas con el Espíritu Santo. Es clave, o sea, es clave, clave, clave. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habla a aquellos que están dispuestos a escucharlo, porque esto no es algo eh, mm, que uno se lo imagina, sino que tú tienes que saber que Dios te está mostrando algo y que tienes que asociarlo, porque si Dios te lo está mostrando es por algo. Él algo quiere hacer, él algo quiere, alguien quiere bendecir o alguien quiere alertar. Vale. Y Entonces, una pregunta, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos el don profético? bueno, una de las claves, pues voy a hablar un poco de mi experiencia, es que ese tema de lo profético te apasiona, ¿ya? Te apasiona y tú sabes que te interesas en la palabra es clave cuando tú lees y escuchas la palabra sobre los dones del Espíritu y tú dices, wow, ¿cómo sería de bueno eso que Dios me pudiera usar allí? O sea, como que te inclinas hacia esa área, pero sin dejar tener un balance, es lo que yo veo, de que te apasiona, pero te quieres preparar en eso. Entonces, yo creo que eso es parte de, de, de que te das cuenta de que allí tienes ese llamado. Wow. Wow. Yo veo mucho en plan de mi experiencia en eso y la verdad es que me alegro mucho de lo que pasó ese día en octubre el año pasado porque me acuerdo de decir yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir y no poder ir porque estoy estudiando y tal. Y cuando escuché que Dios había puesto una palabra en tu corazón para mí, aún estando en Madrid y yo estando en Londres, fue increíble porque fue como Dios diciendo, yo no soy limitado por un lugar, yo no soy limitado por donde estés tú. Yo voy a hacer que mi palabra llegue a ti y eso fue increíble, la verdad. Otra pregunta. ¿Cuáles serían tres cosas necesarias para activar el don? Sí, ¿cuáles serían tres cosas necesarias para activar el don? Bueno, clave e importante en todo esto es la búsqueda del Señor. Saber qué Jesús dice de ti. Y lo que Jesús dice de ti es que te ama, es que eres su hijo, eres su hija y quiere usar, ¿sí? Pienso que la intimidad con el Espíritu Santo es fundamental y el estudio de la palabra. Esto nos va a mantener el equilibrio y también asociarte con profetas, porque hay profetas que a ti te impactan, que uno no va a ser igual, así Dios te use de esa forma o te puede usar aún mayor, aún mayor. No dejo de sorprenderme porque yo he sido una hambrienta. Creo que eso también es, bueno, ya te había dado tres, pero te doy una cuarta. Hambre, hambre por Dios, por aprender, por conocer al Espíritu Santo, permitir que Él te hable, quinta, porque hay gente que lo busca pero no le da la oportunidad de que el Espíritu Santo le hable, o sea, dejar que Él nos hable, que Jesús te hable, porque Jesús siempre quiere hablarte en cada oración. Él siempre te quiere hablar y Él te habla a través de su palabra. Él te habla a través de una alabanza. Él te habla, o sea, el profeta tiene que estar, para que se active eso, tiene que estar despierto. O sea,
despierto, así duerma plácidamente, pero su espíritu está despierto para que Dios le hable. Wow. Entonces, bueno, te di más de 3. Perfecto, eso era lo que necesitaba. Otra pregunta que estoy viendo aquí, las preguntas. Dice, si pudieras viajar al pasado, ¿hay algo que te dirías a ti misma a la edad que empezaste a desarrollar tu ministerio? Repíteme la parte, no te escuché la primera parte, ¿sí? ¿Qué? Si pudieras viajar al pasado y quieres dar un consejo a ti misma cuando comenzaste a desarrollar el ministerio. Sí, claro, si fuera el pasado y el consejo que me daría a mí misma, si es así, Sí, es buscar más al Señor. Aunque yo creo que lo busqué, y, pero siempre aún me pasa hoy. Tienes que buscarme más. O sea, es como algo que mi alma, mi espíritu lo necesita. Siempre pienso que me falta más por ser como Él, buscarlo más a Él. Creo que ese es el consejo que me daría. Y también prepararme más en este ámbito de lo que es lo profético, aunque Dios me lo ha permitido desarrollar en cierta manera, pero siempre he pensado en que aunque saqué una carrera, porque estudié en la universidad y estuve en un tiempo y me gradué en mi profesión, yo soy trabajador social, y hice muchas cosas allí locas en mi carrera en el aspecto de que pude ganar gente para Cristo por la gracia de Dios, profesores, diferentes tipos de personas en la universidad, pero creo también que pude un poco alternar un poco más con, con el asunto de, de los estudios teológicos. Aún estoy estudiando, de pronto ya hubiese quemado esa etapa, pero yo creo también que Dios nos ayudó, porque si no entro a la universidad, no hubiese podido ganar esas almas también. Entonces de pronto me hubiese arrepentido y porque el ganar almas también nos hace sabios. Entonces es como, siempre el ser humano es así, quiere algo más o hubiese podido arreglar algo acá, pero habría que establecer prioridades. Y en ese momento para mí mi prioridad era ir a la universidad, sí, a sacar un título profesional, pero la verdad lo más importante para mí era en ese momento ganar almas. Wow. Es muy cierto que muchas veces decimos, oh, me hubiera gustado que fuera así, pero en realidad no sabemos hasta qué punto podría haber impactado a lo mejor una palabra, un compañero o algo así. Y por eso Dios nos puso en ese lugar. Tengo una pregunta. ¿Cómo se prepara una persona para el ministerio de profecía? Yo creo que esto que estamos haciendo, el sentir que Dios ha puesto en ustedes, chicas, es clave. Eh, Hay una necesidad inminente en el mundo, es que establezcamos las escuelas proféticas, porque el don profético es algo en lo cual por desconocimiento se ha abusado demasiado. Hay gente, pues no me gusta mucho, no me gusta hablar de mal de nadie, no me gusta, eso es para mí feo, pero hay veces que uno ve cosas por la web, ve a veces manipulación, y esto es delicado porque el don profético es hablar como si tú fueses Dios, y eso es muy, súper fuerte. es muy delicado. A veces hay gente que toma la palabra de Dios en vano, o así te dice Dios y Dios no lo está diciendo. Hace falta mucho temor a Dios. Hay gente que usa soy profeta o se autodenominan profetas para,
para su propio beneficio, o para su fluctuar, para sacar provecho de esto. Y esto es delicado, muy delicado, y, y es un hilo delgado, que las personas se dejen, o sea, que las personas sean llamadas verdaderamente por Dios, porque son ministerios que tienden a ser llamativos, porque a la gente le gusta lo llamativo, es cierto, me va a hacer famoso, lo asocian a la fama, y, y es muy delicado, y yo creo que yo he sido una persona bendecida por el esposo que tengo, y hoy quiero honrarlo a él, a mi esposo Luis. Y ustedes ven que el llamado que Dios nos ha hecho es estar juntos. Él es maestro, su oficina es de maestro, es un maestro de la palabra, y es para mí un gran predicador. Entonces, el don profético que Dios me ha dado está asociado mucho al ministerio de maestro que él tiene. Entonces, creo que Dios me ha bendecido muchísimo, y me siento también muy en parte protegida, porque cuando Dios sana a un enfermo de la forma como lo hace, como Dios me da una palabra, me revela que alguien tiene esto en tal lugar, y tengo la seguridad de que esa persona está ahí, cuando me revela algún ID, un número de identificación o una cuenta bancaria, cosas que solamente la persona lo sabe, o me muestra un lugar específico, o una oración que hizo ese día en la mañana que solamente lo sabe la persona. Es grande. Entonces hay que mantener una sencillez y mantener tu oído despierto, y no dejar porque es que el don es del Señor y la gloria es para Él. Entonces, cuando ya permitimos que no, si Dios me puede usar, pero estoy tratando de tener conveniencia yo, o sea, para mí, yo creo que aquí ya pasamos la raya, y tenemos que ir al lugar de su presencia y humillarnos ante el Señor, y pedirle que nada de esto nos pueda afectar, y estar siempre bajo la gracia de Él, y mantener un corazón humilde. Yo le pido al Señor que me ayude, que me guarde, y yo también me guardo, y en esto me ayuda mucho mi esposo también. Él me pone los pies sobre la tierra, él es un hombre muy, muy centrado, y nos hemos asociado con el Señor para operar, y hacer las cosas para la gloria de Él, para que que Él sea exaltado, para que Dios sea exaltado. Wow, es súper, es increíble los tips que nos estás dando a esta generación de que tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, de vivir en intimidad con el Espíritu Santo, para que Él sea dándonos discernimiento de qué viene de Él y qué no viene de Él, y la humildad. 16 horas. Ay, lo siento. La humildad, yo creo que, wow, eso es algo que hay que trabajarlo siempre. Eh, una pregunta más, ¿qué consejo nos puedes dar para permanecer? Porque yo sé que eso también es constancia. ¿Qué consejo nos podrías dar? Para permanecer es tomar la palabra de Jesús. Si permaneces en mí, Juan capítulo 14, donde habla del fruto, llevaremos mucho fruto si permanecemos pegados a ese tallo que es Jesucristo. Amén. Entonces Jesús es quien es el dueño de los dones, Él es el que los reparte como Él quiere. Y
y que lo más importante no sea el don que tienes, sino por qué lo tienes. O sea, Wow. yo tengo el don, Dios me lo dio, Dios me dio este ministerio. O sea, fue Él quien te lo dio. Entonces, yo creo que eso nos hace estar bajo una cobertura, como cuando tú te colocas una sombrilla, un paraguas, estás protegido de algo, de la lluvia o una sombrilla del sol. Entonces, cuando tú estás cubierto por el Señor, que Él es quien está contigo, Él es el dueño de la gloria, siempre, Señor, tenme bajo tu presencia, bajo tu manto, guárdame, Señor. Creo que la oración que hizo David del Salmo capítulo 32 es clave también. Yo creo que por eso David fue un hombre tan bendecido. El Salmo, el Salmo 51, o sea, tener la palabra en tu corazón, o sea, la palabra de Dios en tu corazón y vivirla, eh, estar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y a él le gusta, al Espíritu Santo le gusta compartir contigo. Eso es algo que no se nos debe salir de nuestra mente. El Espíritu Santo no está para que para ser un adorno. El Espíritu Santo está para traer a tu vida libertad, para traer paz. Y, y el Espíritu Santo, si estás con Él, si siempre estás con Él, te asocias con Él, es importante. O sea, Él va a ser tu todo. Él va a ser tu guía, porque es que la palabra de Dios lo dice. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Entonces, el profeta debe estar conectado siempre con el Señor. Eh, es bueno que te preguntes, esto también son cosas que Él me ha enseñado. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te habló? Wow. Entonces, cuando ha pasado un día sin que el Espíritu Santo te hable, preocúpate. En el sentido de que, no, Señor, no he escuchado tu voz, pero acuérdate que la voz del Espíritu Santo la escuchas aquí. No es de que ahora me voy a poner a meditar y a ver qué veo, qué escucho. No, no, no. No nos podemos equivocar. Es qué palabra tiene el Señor para mí hoy. Y hoy el Espíritu Santo ya me habló, ya Él me dijo, me marcó para hoy. Yo le coloqué un nombre a mi día. Hoy es mi día de regocijarme en el Señor, ¿ya? Entonces no permito que absolutamente nada haga lo contrario en mí. Hoy es mi día de regocijarme. Hoy es el día, ¿por qué? Porque es que eso lo dice la palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, el Espíritu Santo me ha hablado por medio de su palabra. Entonces, por lo que Él me ha hablado, yo determino que así será mi día de ser regocijada. Pues a esto le coloco también otros ingredientes personal. Tengo un tablerito en mi casa que es donde mayor parte del tiempo paso, que es en la cocina, y tengo un tablerito pequeño eh, donde escribo con marcador borrable. Y es lo primero que escribo a diario. Y coloco el nombre de mi día y la cita bíblica. Hoy mi día es regocijarme en el Señor, siempre. Y así lo vivo. Otros días, hoy es el día de hermosura y ese día me visto como si fuera para una fiesta. O sea, esa es mi fe.
Esa es mi relación con el Señor. Yo no saco citas una vez por semana, no, diario, diario con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, esa es mi relación con Él y por eso cuando veo a alguien que tiene una necesidad o veo a una persona, Dios, yo le digo, Señor, ¿qué le dirías a esta persona? Si, como tú estás en mí, tu espíritu está en mí. Entonces, eh, Dios me da la bendición de poder acertar, no acertar, pero digo, ir a la fija, o sea, saber que viene de parte de Él porque lo escucho a Él. Wow. Wow. Tengo dos preguntas que puede ser que estén relacionadas. Una, Ajá. eh, quiero que me cuentes como experiencias que has tenido con profetas como referencia a ti, con los que Ah, al estar a su alrededor aprendiste. Y otra cosa es cómo afinar tu oído para escuchar al Espíritu Santo. bien. Bueno, lo primero, profetas, pues varios, muchos. Eh, una vez nos visitó un profeta en la iglesia y yo vi el don, como Dios lo usaba con el don de ciencia y yo dije, wow, eso está, eso está grande. Soñé, Señor, ¿cómo me gustaría que tú me pudieras usar así? Y, y este profeta, pues, cuando él estuvo visitando la iglesia, yo era la persona encargada de relacionar los restaurantes, donde, o sea, la agenda en el momento mientras estaba ahí. Y recuerdo que ese día preparé un banquete costeño, eso había de todo en la mesa. Y, y yo estaba como Marta, afanada, pues que todo quedara muy bien, era el hombre de Dios, yo lo estaba atendiendo, me gusta servir, amo cocinar y servir, pero nunca pensé que el profeta, ese profeta hubiese escuchado la oración que yo había hecho. Cuando yo iba con mi delantal trayendo las cosas hacia la mesa y todo, que le gustó mucho la comida, eh, él me dijo, pastora, ¿usted quiere lo que yo tengo? Y yo le dije, sí, yo le dije, sí. Él oró por mí, pero no fue inmediato. Él dijo, dale, Señor, dale de esto que tú me has dado a tu hija. Yo creo que él se sintió agradecido por la comida, pero yo fui intencional, yo tenía esa intención, pero no pensé que iba a ser en ese mismo momento, pensé, uno asocia todo esto es a la iglesia, que va a ser en el culto, no, fue en una comida, fue sirviendo, fue sirviendo los platos en la mesa. Y yo creo que esa palabra de oración fue clave en mi vida. Hay personas que dicen, y esto lo digo para la gloria de Dios, hay personas que dicen que Dios ha afinado mi oído tanto, no sé por qué lo dicen, o un poco más que Él. Para mí, como decimos en mi país, me quito el sombrero porque es un gran profeta, pero a veces yo me quedo, yo misma me impacto cómo Dios opera en mi vida. Y la segunda pregunta, Cristina, eh, me decías, ¿cómo puedo desarrollar o cómo? ¿Cómo podemos como afinar nuestro oído para escuchar al Espíritu Santo y cómo o- diferenciar entre las otras voces que tenemos? sí, sí, esa pregunta es muy importante porque cuando estamos ejerciendo el llamado profético o estamos en ese don profético, profetizando,
tiende a veces uno a pensar si soy yo, si es, si es Satanás o si es Dios. Entonces, he aprendido que hay una frecuencia. Es como cuando tú estás escuchando una emisora de la radio. Tú estás cuadrando la emisora y ya tú sabes, ahora sí la escucho diáfanamente. Pues es algo que se va aprendiendo, pero es con la relación. Yo, por ejemplo, las conozco hoy un poquito más que ayer porque nos estamos relacionando algo sobre un tema que les apasiona. Entonces yo puedo decir hoy de Cristina y de, de Rebeca, ya te iba a cambiar el nombre, eso nos pasa también. Y, y Rebeca, que ya podemos conocer un poco más de nosotros por lo que hemos hablado, por las experiencias. Igualito, así de sencillo, es con el Espíritu Santo. Si tú te relacionas más con Él, pues Él te va a hablar. Y ya tú vas a saber cuando el Espíritu Santo te dice alto. Es como un semáforo, es así de sencillo como un semáforo. Cuando tú estás en un semáforo, tiene 3 luces, roja, amarillo y verde. Entonces, el Espíritu Santo, yo puedo decir, él te va a hablar y te va a advertir, te va a decir, eso no, esa eres tú. Deja de estar diciendo, deja de estar manipulando, eso no es, ese no soy yo. Él te lo va a decir, pero es una relación que ya tú vas desarrollando y vas a ver en el sentido espiritual, no digo que vas a ver una luz roja, una verde, una amarilla. El Espíritu Santo también te va a advertir, espera, espera. Voy a afianzar esto que estoy diciendo con un ejemplo. Una experiencia que me marcó mucho fue en un país, en una ciudad X, por llamar así. Yo veía una rueda. Yo estaba en esa iglesia y yo veía una rueda que daba vueltas. La rueda era como de madera, como de una carretilla antigua. Y esa rueda daba vueltas, vueltas. Y yo le decía a mi esposo, veo una rueda. Yo le decía a él, pero no sabía más allá. Entonces mi esposo me dijo, dilo. Entonces, no, yo veo una rueda que da vueltas, pero nadie decía nada. Obviamente la gente pues estaría pensando, ¿esto qué será? Pero yo le pregunté al Espíritu Santo allí, porque todo surge a veces rápido. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me dijo en el momento, pero yo asocié la rueda con un apellido. Yo pregunté, ¿alguien aquí es apellido Rueda? Y levantó la mano un señor. Wow, qué fuerte. Entonces yo le dije, venga acá que Dios te va a decir. Cuando ya yo tengo al hombre al frente, yo no sé qué le voy a decir. Y es cuando Dios me dice, se llama Ricardo Rueda. Entonces yo le dije, tú te llamas Ricardo Rueda. Y era para darle una palabra de consuelo. Él era una persona, creo que era alguien nuevo o que iba por primera vez, no recuerdo esa parte, pero una persona que había sido invitada a esa reunión de milagros y Dios hizo un milagro en la vida de ese hombre y Dios me mostraba que, que había fallecido su hija, pero que Dios le había entregado 2 joyas y así fue, porque ya después el hombre fue muy quebrantado. Dios le habló, lo sanó totalmente. Y las 2 joyas eran 2 nietos que la hija le había dejado a él, a su esposa y a él. O sea, fíjese cómo algo que tú estás viendo, pero si no tienes esa relación con el Espíritu Santo, puedes especular. Ya, podrías especular, pero como tienes el Espíritu Santo te ayuda, estás asociado con Él
y Él quiere glorificar su nombre, aquí lo importante es aquí lo importante no es cuánto Dios te quiere usar a ti, porque Él nos usa de una u otra manera, ¿verdad? Pero no, aquí lo más importante no eres tú, o sea, no se trata de ti, no se trata de wow, la gente va a decir, wow, cuán gran profeta eres. No, 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 no. Aquí lo wow es cómo Dios sanó la vida de este hombre. Amén. Entonces, ahí muestro ese semáforo, amarillo, perdón, rojo, amarillo y verde. Pues ahí yo creo que puedes ver las tres. Verde cuando ya tú sabes, ya el Espíritu Santo te habla y ya vas a la fija, vas directo y Dios te muestra el resto. Amén. Wow. Rebeca, ¿tienes más preguntas? Ahora, lo miro. Y ustedes, yo tengo una pregunta. Ya, bueno, está bien, preguntas. Responde primero Rebeca y luego Cristina. Ustedes, esto que ha nacido de hacer este tipo pues de llamar entrevistas que se vuelven también enseñanza, ¿de dónde surgió esto? Wow, esto surgió de una conversación. Fue Ajá. algo increíble. Fue el sábado, Cris, ¿no? El sábado pasado. Voy a contar algo. Cristina y yo nos conocemos desde hace como una semana o Menos, menos, Ajá. menos menos. de una semana. Y ha sido Oh, una locura. Fue algo muy fuerte porque ujú. Cris me comentó lo que Dios le estaba hablando a ella y yo sentí en mi corazón que yo quería sumarme a eso y fue algo espectacular. Las puertas abiertas eran increíbles, como nosotras dos quedábamos y teníamos disponibilidad, además de la cuarentena, pero de verdad que yo creo que es algo que no, yo no sé explicarlo, yo de verdad no sé explicarlo. Ujú. Es una locura. Sí, para mí, como que Dios ya me había dado una idea más o menos, no exacta, pero como un deseo de esto. Y yo lo guardé en mi corazón, pero yo no sabía qué hacer al respecto. Yo tenía el sueño, pero no tenía ideas. Entonces, me pareció increíble cómo Rebeca y yo nos unimos a través de esta pasión que nosotros tenemos por aprender más sobre este don. Y fue increíble porque Dios nos mostró un montón de cosas en las que tenemos parecidas, pero también cosas que son diferentes, que nos complementan, que nos ayudan en las dificultades de la otra. Entonces, sí, fue increíble y el sábado fue que nos llamamos por primera vez y ahí empezamos a hablar así como normal y la conversación acabó diciendo, oye, ¿qué tal si nos ponemos a orar? ¿Qué tal si intentamos que Dios nos hable, escuchar su voz y a ver qué nos cuenta? Y fue así que nos unimos y desde ahí nunca he hablado tanto con alguien que hasta llegamos a hacer 4 llamadas en un día, hablando, planeando, contando lo que Dios está haciendo en cada momento de nuestra vida y así fue más o menos como fue surgiendo, lo más rápido que me podría imaginar. Y era increíble porque Chris, por ejemplo, ella estaba haciendo una canción es un testimonio, para su escuela de música, bueno, en el instituto. Ujú. Y yo cerré los ojos porque a veces como uno ve cosas, ¿no? Las visiones. Ujú. Así es. Cierro los ojos y yo veo que Chris tenía un boli y un pentagrama. Y yo le dije, wow, veo un pentagrama. Y ella me dice, ¡oh, Rea, yo estoy escribiendo una canción! Y era como cosas así, oraciones muy privadas que Dios le hablaba a ella, o una oración privada que Dios me hablaba a mí. Y era como, wow, wow, wow. Esto no es de Dios, es que no puede venir del hombre. Amén. Amén. Y yo les cuento porque
a mí Dios me había hablado, el Espíritu Santo me había hablado que se va a dar un despertar en lo profético en toda Europa, Amén. que el Señor no va a escoger, perdón, que el Señor va a escoger a personas que nadie conoce, pero esta parte gran parte de esto la van a tener los jóvenes. El Señor me mostraba, y por eso cuando ustedes me contactaron, yo dije, esto viene de parte del Señor y les he dedicado este tiempo porque sé que viene de parte del Señor y, y Dios les está asociando y les va a asociar con personas que ustedes deben filtrar muy bien para que no dañen el propósito de Dios. Eso quiere decir que es clave que ustedes se mantengan en, siempre con un respaldo de personas mayores de experiencia. Las personas más son sus pastores, ¿ya? En el caso de sus padres, ¿sí? Que sepan lo que están, que sepan a quién van a invitar, o sea, que puedan ustedes hacer un filtro y eso nos ayuda mucho las personas, o sea, los que nos han dado cobertura, los padres espirituales o en su caso los pastores. Entonces, eso es un consejo que les doy para que ustedes puedan desarrollar esta idea tan hermosa que sé que viene del Espíritu Santo. Y, y para uno desarrollar cosas grandes, todo comienza por algo pequeño. Entonces va a haber gente que van a querer que ustedes les entrevisten, que un día los entreviste Cristina, otro día lo entreviste Rebeca, mantener una unidad en el espíritu, su corazón sano, para que el Señor se siga glorificando, porque Él se glorifica en corazones que están dispuestos y que están arrepentidos delante del Señor. Entonces, les hace esta pregunta para que también las personas pues conozcan. Ustedes tienen un respaldo muy hermoso que es su iglesia Nueva Vida en Londres. Sus apóstoles son personas maravillosas, gozan de mi respeto y de mi admiración también, tanto de mi esposo como mía. Entonces, esto de ustedes asociarse con personas eh, eh, como ellos, a estar bajo esa cobertura. Tus padres, Cristina, son personas muy hermosas, muy sensibles, muy capacitadas, eh, muy bendecidos y muy estructurados también, porque para un ministerio profético y para enseñar necesitamos todos estos elementos y todos son importantes. Somos un cuerpo. Así es. Wow. Wow, muchas gracias. Y yo feliz de estar aquí con ustedes y, y decirles que esto que están haciendo, otras personas lo conozcan más. El mismo Dios es el que promociona. Cuando es algo de Él mismo lo hace, pero ustedes tienen la fuerza de la juventud, ustedes tienen la creatividad, conocen mejor esto de las redes sociales. Dios los va a guiar porque ahora es a través de este medio en que nos podemos mover. Así es. Ujú. Wow. Muchas gracias. A mí me gustaría que pudieras orar por nosotras, por este proyecto que tenemos, para que Dios siga hablándonos, que Dios siga sorprendiéndonos como lo está haciendo en cada momento y que esto no pare en ningún momento, que esto pueda continuar ya sea con nosotras, ya sea con mucha más gente y también protección de, como tú decías, de gente que va a intentar, por ejemplo, pararnos o echarnos atrás, para que como Dios está a nuestro lado, ¿no? Y poder tener esa confianza en Dios de que estamos protegidos. Amén.
Para mí es un honor orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por esta reunión que hemos tenido, por esta conversación, Señor. Todo esto tiene que ver con tu reino, mi Jesús, y bendecimos este tiempo que hemos hablado. Tú has sido testigo de todo lo que hemos compartido. Gracias por la sencillez de los corazones de, de Cristina, Señor, y de Rebeca. Gracias porque tú les has puesto este sentir, tú les has puesto esta iniciativa, Señor. Y sé, Dios mío, que cuentan con tu respaldo. Bendigo sus vidas, Señor. Y esta hambre que ellas tienen de ti, Señor, solo tú eres el único que la puedes saciar, Señor. Gracias porque sé, Dios mío, que lo que hemos compartido ha despertado en ellas otras cosas, Dios, con respecto al servicio a ti y al hambre por ti. Gracias, Dios, porque cada promesa que tú les has dado a cada una de ellas, todas esas promesas son sí y son amén. Y tú ya las estás cumpliendo. Tú les estás demostrando a ellas que sí es posible, que sí se puede cuando eres tú, Señor, quien nos das la luz para nosotros caminar a través de ella y ser dirigidos por esa luz que eres tú. Tú eres digno de toda la gloria y te damos gracias. Bendice a cada persona que va a ver este video. Dios mío, que el hambre por ti crezca más, Señor, porque tú quieres usar a cada persona que se queda hasta el final viendo hasta esta oración, hasta haciendo esta oración, porque a ti nada te limita, ni tiempo, ni espacio, ni si veo este video un año después, nada lo puede detener, Señor, nada puede detener el avance y el poder profético, Dios mío, que hay aquí en esta conversación que hemos tenido. Todo lo ponemos en tus manos. Señor, yo declaro que esta iniciativa crecerá aún más, que más personas se asociarán con ellas, que más personas, Dios mío, querrán hacer parte de este movimiento profético, Señor, ser entrenados, ser capacitados, enseñados. Tú vas a colocar personas idóneas que les enseñen. Señor, gracias por tenerme a mí en cuenta de poder colocar esta semilla en los corazones de ellas y de otras personas que están viendo este video. Gracias, Padre, por la oportunidad y por el privilegio que me das. Te pido, Señor, que seas tú guiando a tus hijas. Desde este momento cancelo toda obra del diablo, cancelo toda obra de mentira, de maldad, de iniquidad, todo el que quiera venir a tratar de poner desánimo en ellas, lo cancelo ahora en el nombre de Jesús y declaro solo el éxito en todas las áreas sobre esta iniciativa creciendo en lo profético. Señor, será de renombre, sobre todo en la juventud y en los niños. Declaro que se levantan Samuel, así como tú levantaste al profeta Samuel. Así declaro que muchos niños, porque vamos a usar un lenguaje sencillo, un lenguaje puro para que muchos sean impactados. Declaro Davíes, declaro esos Josué conquistadores, siendo tu palabra revelada, que van a conquistar, qué área de este mundo van a conquistar. Y esto se va a desarrollar a través de creciendo en lo profético. Gracias, mi Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, gracias, profeta. De verdad que es una oportunidad hermosa. Yo en particular siento que la visión se me amplió
y hace lo principal, que es amarrarnos de la palabra y wow, muchas gracias por el tiempo, por la oración, por compartir lo que tú eres con nosotras y de verdad estoy muy agradecida. Muchas, muchas gracias. Nos gustaría, Para servirles. nos Sí, gustaría dime. bendecirte y poder orar por ti para que Dios siga haciendo cosas grandes contigo. Y Amén. puedes guiarnos en una oración, Rebeca. Ah, sí, claro. Gracias, papá, porque estamos, Señor, con la profeta Belén, Dios. Gracias porque ella es una mujer, Señor, que escucha tu voz. Gracias, Señor, porque lo que les has entregado a ella, Dios, junto con su esposo. Hoy bendecimos su casa, bendecimos su familia, Señor. Bendecimos su ministerio, Dios. Que todo, Señor, lo que se quiera levantar en contra, que toda envidia, que toda palabra maldiciente, cae en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios sea visitando todos los días su casa, Dios. Gracias, Señor, porque tú colocas sueños grandes, Señor, en ella, Dios. Porque, Señor, tus caminos son muchísimo más grandes que los nuestros, Dios. Gracias, Señor, porque ella también es una maestra junto con su esposo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ella trae palabras vivas, Señor, para nuestra generación. Gracias porque ella está, a través de sus oraciones, están reconciliando jóvenes contigo, Espíritu Santo. A través de esas oraciones están cayendo, Señor, obras del enemigo. A través de estos 52 días de oración por el mundo, te estás haciendo cosas poderosas, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la familia de la profeta Belén, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú permites todo, Dios. Gracias por este privilegio, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, Dios. Gracias, Señor, porque esto no viene de nosotros, sino viene de ti, Jesús. Te amamos, te glorificamos. Toda la gloria y la honra es para ti por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Señor. Porque, wow, yo veo que a través de ti tú vas a plantar esta pasión como lo estás haciendo a través de nosotras. Poder arar en la tierra para poder preparar a muchos jóvenes. Yo creo que a través de este video van a muchos a lo mejor encender su pasión por el don profético o ir más allá de lo que ya, esa pasión que ya tenían. Es increíble, muchas gracias. Amén, amén. Esa palabra de oración que acaban de hacer me ha bendecido muchísimo. Sus palabras también me motivan a seguir adelante. Vamos a mover las redes sociales, vamos, porque las redes sociales se las han querido tomar las tinieblas, pero los cristianos hemos despertado para que las usemos para propagar el evangelio, para que toda la gente conozca que hay un Dios poderoso que nos ama y nos quiere usar grandemente y no tiene ningún límite. Gracias, chicas, por la invitación. Me siento muy feliz y estoy a su total disposición. Ustedes ya tienen mis contactos, ya tienen mi número de teléfono. Estoy 24/7. Si algún día ustedes necesitan que nos volvamos a conectar, lo planificamos y aquí estoy para el servicio al Señor. Wow, muchas gracias.